28.213 recicladores de oficio. Al primer trimestre de 2019 se llegó a 18.931. Tan solo el 80% del total de recicladores y recicladoras identificadas en el rubro. De allí queremos preguntarle a la OAED cuáles son las acciones adelantadas y proyectadas para que el 100% estén garantizadas con una carnetización. El tema de los uniformes, no, o sea, solamente el 36% del total de la población recicladora ha recibido informes. Sabemos que ellos y ellas tienen contacto con, digamos, elementos peligrosos o que pueden llegar a afectar su salud. Por último, queremos concluir este debate recordando que los procesos de formalización y vinculación de la población recicladora de oficio, así como de la política real de reducción de la generación de residuos sólidos en la ciudad, ya ha demostrado sus grandes logros. Implementar un programa de basura cero, como pues evidencia en las cifras, notablemente en el año 2015 hubo una reducción de los residuos que llegaban al relleno sanitario de Doña Juana en comparación del año 2012, hubo un crecimiento en el volumen de residuos que se disponían en las secas y pues su aprovechamiento. Estamos convencidos de que esta administración pública, de que la administración pública del relleno sanitario de Doña Juana, acompañada de una política de aprovechamiento y vinculación económica de la población recicladora de oficio, así como el fortalecimiento de la empresa Aguas de Bogotá, son políticas que contribuyen a la ciudad y desenmascaran esta alcaldía, la nefasta alcaldía del señor Enrique Peñalosa. Creemos que es importante adoptar medidas y pues lo que está relacionado con el artículo 129 que quedó en el plan de desarrollo, para poder pues digamos, en este oficio, también esas actividades dirigidas a la pedagogía de todas y todos los ciudadanos para que podamos hablar de una reducción real en la fuente y no simplemente hablar de la bolsa negra y la bolsa blanca y decir que porque a mí esto me parece reciclable lo pongo en la bolsa blanca y pues realmente no lo es, y cómo podemos facilitar también la limpieza, por ejemplo, de los elementos Tetra Pak, entre otras cosas. O sea, como que la ciudadanía sea muy consciente de lo relacionado con la posibilidad de reciclar desde la fuente. Creo que en el gobierno nacional, por ejemplo, avanzar, que esto se hizo o se ha hecho en otros países, y es precisamente como aquellos que disponen ciertos empaques son los encargados de la disposición final de los mismos. Ejemplo, una empresa de shampoo, entonces ellos deben encargarse también de la disposición del empaque donde va el shampoo, de poder avanzar en otra serie de formas de adquirir productos, de la reducción de plástico, la reducción de cartón, por ejemplo, para un simple cepillo de dientes, donde sabemos que una vez ustedes tapan el cepillo de dientes, pues esto pasa a la caneca y pues no tiene ningún tipo de aprovechamiento inmediato, sino pues que tiene que ser la población recicladora. Pero además también en esa regulación que tiene que haber sobre los elementos que compran las empresas de reciclaje, que muchas veces pues los recicladores se ven en la obligación de guardarlos o pues simplemente no recoger ese tipo de residuos. Entonces, aquí tenemos una deuda precisamente con esa población que tiene una enorme situación de vulnerabilidad, y pues que esas acciones afirmativas se vean implementadas en esta ciudad que se llama o se ha querido llamar como la Bogotá Cuidadora. Muchas gracias, presidenta, por el tiempo. Muchísimo gusto, concejal Heidi. Y sigue entonces la concejala Gloria Díaz y se alista la concejala Carolina Arbeláez. Gracias, presidenta. Yo quisiera solicitarle muy respetuosamente si puede verificar que está siendo transmitida la sesión vía YouTube. Según Claro que sí. leo a algunos colegas, no se está transmitiendo. ¿Podría confirmarme, por favor? Claro que sí. Permítanos un segundo. Gracias. Secretario, ¿usted nos puede ayudar con eso, si es tan amable? En todo caso, voy a mirar yo misma en YouTube. Con gusto, presidenta. Ya verificamos. Ok, mil gracias.
No, sí, en vivo acá. Puedes mirar. Presidenta, me informan de grabación y sonido que la transmisión por el canal de YouTube sí está presentando como que algún inconveniente, pero que no obstante, por la página del Consejo se está transmitiendo de manera normal y que van a empezar a transmitirla también por Facebook Live. Toman eso desde sistemas. Bueno, secretario, muchas gracias. Pues sí, últimamente parece que el tema de YouTube está... Es coincidente, una vez voy a intervenir. Con esta ya es la segunda ocasión, presidenta, sé que se sale de sus manos, entre otras cosas porque hoy hemos tenido todas las dificultades del mundo para el desarrollo de esta sesión. Lo comprendo, pero sí le solicitaría, por favor, a nuestro equipo desde el Consejo que esté muy atento, pues, para estar solventando este tipo de situaciones. Entonces, No, procedo, tiene presidenta. toda la razón, Señor. perdóneme, concejal Gloria, tiene toda la razón, además que es una situación que se viene presentando, se está cayendo muy seguido en YouTube, entonces, pues le voy a solicitar a los ingenieros que por favor pues, revisen esto de fondo porque ya se está presentando en varias comisiones, concejal Gloria, pero bueno, continúo, excúseme. No, lo entiendo, presidenta, lo comprendo. Bueno, quiero a nombre del Partido Conservador agradecerle a la bancada del Partido Liberal que haya traído este tema que ha sido y seguirá siendo de vital importancia para la ciudad de Bogotá. Y quiero, digamos, iniciar resaltando que efectivamente la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos pues haya iniciado un proceso sancionatorio que abre la posibilidad de generar una caducidad al contrato que hoy tiene vigente en materia de concesión con un operador que históricamente ha hecho lo que ha querido al interior del relleno de Doña Juana. Yo espero, señora directora, que ese voto de confianza que le hemos dado a la administración distrital y muy puntualmente a este sector a través de la consolidación de una gerencia técnica nos demuestre cuál debe ser la vía. Ustedes como conocedores de este sector deben decirnos pues efectivamente hacia dónde vamos. Obviamente la salida no es enterrar basura, pero entendemos que requiere de unas transformaciones paulatinas, de un compromiso de distintos actores, por supuesto un presupuesto muy importante, pero no podemos seguir viendo cómo se afecta la salud, la vida, la honra, la integridad, el patrimonio de miles de familias con una incidencia seguramente en esta generación para el caso de Bogotá y por supuesto generaciones venideras. Yo voy a apagar la cámara para no tener dificultades de pronto en la conexión. No te escuchamos, Gloria, se te fue el sonido. Ya. Hice todo lo contrario, apagué el sonido en la cámara. Listo, muchas gracias. Ya la escuchamos y se ve la presentación. Gracias, presidenta. Permítame un segundo, por favor. Porque ahora esta cosa se me trabó. Ok, perfecto. Entonces, unas cuantas reflexiones. En Colombia se genera cerca de 12 millones de toneladas de basura al año, de las cuales se recicla en promedio un 17%. Estamos hablando que en Bogotá se producen cerca de o más o menos 6.300 toneladas de basura al día, que solamente se están reaprovechando en un 14 y 15%. Esto lo han dicho ya mis colegas y es recogido por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este bajo nivel de reciclaje que se produce desde la fuente genera unas crisis en los rellenos sanitarios por falta de espacio y este problema además tiende a empeorar, pues se estima que en el caso de Colombia de 321 rellenos del país están por cumplir su vida útil. Ante esto, la labor que quiero resaltar, que adelantan los recicladores, cobra una vital importancia. Y vemos cómo en el país apenas para el 2019 se encontraban registradas 319 organizaciones en el Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos, las cuales agremiaban a más de 30.000 recicladores. ¿Esta cifra es real, sí o no? ¿O existe efectivamente un subregistro? Y vemos allí cómo un estudio sobre la caracterización de organizaciones de recicladores realizado por la Superservicios en conjunto con la Universidad Nacional en 2017 estableció que un reciclador puede recolectar en promedio entre 2,4 a 2,7 toneladas de material reciclado al mes.
determinando que su principal medio de transporte es hoy en día el de tracción humana. Sabemos, digamos, la transición que se dio para llevar a los vehículos motorizados, pero esa labor aún, o más bien esa tarea y esa invención y esa transformación y transición aún no se ha generado del todo. Quiero resaltar que existe un problema, estamos frente a un problema, y es que se están generando más de 1.900 millones de toneladas de residuos sólidos en el planeta. Más de un 70% se lleva a vertederos, botaderos, rellenos sanitarios, y un 11% se lleva a instalaciones de recuperación de energía, y solamente el 19% se recicla y se recupera. Ahí estamos viendo el caso de Latinoamérica puntualmente, que estamos hablando de cerca de 231 millones de toneladas. El Banco Mundial calcula que cada persona en América Latina y el Caribe genera casi 1 kilo de basura por día, unas 231 millones de toneladas de desechos anuales, de las cuales la mitad son alimentos. Y aquí quiero pues llamar la atención, porque como lo vemos en esta gráfica, cada persona está produciendo ese kilo, y si nos damos cuenta, la composición de los residuos sólidos en América Latina y el Caribe en porcentajes demuestra cómo terminamos dejando los residuos de alimentos en más de un 52%, el papel y cartón, otros el 15%, el papel y cartón el 13%, plástico el 12%, vidrio y demás. Pero allí lo que hablaban de los centros de compostaje y demás, pues definitivamente podrían ser una solución de manera desconcentrada en la ciudad de Bogotá. Aquí cumple un papel fundamental el sector informal. Estamos hablando que permítanme, por favor, en las regiones, en las ciudades grandes se estima que existe un promedio de 4.000 recicladores activos que recolectan materiales reciclables, un número que puede escalar hasta 18.000 en ciudades como Bogotá. Esto quiere decir que más de 2/3 de los residuos en el país se tiran en algún tipo de relleno sanitario, aunque algunos de ellos son tan solo vertederos bien manejados, y otros a cielo abierto, que representan el 27% de la eliminación y el tratamiento de residuos. Aquí pues es evidentemente reiterar ese llamado que han hecho los colegas y que conocemos claramente, y es que Bogotá es una ciudad que no está reciclando, es una ciudad que no tiene claramente en su ADN la necesidad, o no ha visto la necesidad imperiosa de que efectivamente se lleven a un buen manejo cada uno de los desechos. Esto obedece obviamente a una falta de información, a una falta de infraestructura adecuada sobre este proceso de reciclaje. Y veamos cómo pues esta distribución está también manifiesta en esta gráfica. Podemos decir que todos los desechos tienen dos maneras de ser recogidos: uno, a través de los camiones compactadores de la empresa privada, y dos, un papel fundamental, reiteramos, que además tiene que humanizarse mucho más, que es el de los recicladores, que van de barrio en barrio abriendo bolsas buscando el material que se puede recuperar. Es que allí existe un problema, y es que las personas no sabemos diferenciar y separar la basura. Yo creo que este escenario del COVID, donde estamos en casa, donde permanentemente estamos en contacto virtual con colegios, en las empresas, debemos generar sí una propuesta de cultura ciudadana, de pedagogía liderada seguramente por esa dirección de cultura, pero que tiene que tener un enfoque pedagógico muy fuerte por parte de la Secretaría de Educación, aprovechando estos mecanismos que son menos costosos frente a una pauta tradicional en televisión o en radio como anteriormente se manejaba. ¿Vale la pena entonces reciclar? Pues no derrochar para evitar la escasez. Más allá de lo que representan para las personas y los hogares, los desechos también constituyen un desafío amplio que afecta a la salud humana y los medios de subsistencia, al medio ambiente y a la prosperidad. Podemos decir que la gestión de los desechos sólidos son un problema universal que atañe a toda la población, y que con más del 90% de los desechos que se vierten o se queman a cielo abierto en los países de ingreso bajo, son en las poblaciones pobres y vulnerables quienes se ven
afectados, y eso lo hemos visto en el relleno Doña Juana, en distintos deslizamientos de basureros a nivel mundial que han enterrado viviendas, personas bajo toneladas de residuos, y evidentemente terminan siendo afectadas estas poblaciones. De allí que sea necesario que la generación de desechos no siga aumentando. Sin embargo, sigue creciendo a un ritmo alarmante y los países están, entre comillas, desarrollándose rápidamente sin haber establecido sistemas adecuados para gestionar la distinta composición de desechos que producen sus ciudadanos. De allí que el Banco Mundial nos diga que las ciudades donde más o donde habita más de la mitad de los seres humanos y en las que se genera más del 80% del Producto Interno Bruto del mundo requieran de un desafío mucho más amplio para el manejo de los desechos a nivel mundial. Llamo la atención sobre la importancia que debe tener el INOS a la gestión sostenible de los desechos sólidos, y de allí que se haya generado un estudio por parte del Banco Mundial conocido como Water Waste 2.0, en el que de manera textual se dispone: sin embargo, la cuestión de la gestión de los desechos sólidos suele pasarse por alto al momento de planificar ciudades y comunidades sostenibles, sanas e inclusivas. Los gobiernos deben tomar medidas urgentes para abordar la gestión de los desechos en beneficio de su población, y evidentemente hay que asumir unos costos, son altísimos, pero no podemos quedarnos en que cada plan de desarrollo pues efectivamente se nos diga que eso tiene un impacto fiscal y que nada se puede hacer. Tenemos que ser muchísimo más agresivos, de allí que las investigaciones indiquen que se debe invertir en la gestión sostenible de los residuos sólidos, porque esto redunda sí o sí de manera significativa en la salud y en el medio ambiente. Quiero resaltar finalmente la importancia del reciclaje informal. Reitero, el reciclaje informal puede crear empleo, mejorar competitividad industrial a nivel local, reducir pobreza. Sin embargo, a nivel mundial podemos decir, entre otras cosas, que allí se presenta una participación muy fuerte de mujeres, niños, ancianos, desocupados, inmigrantes. Continúa siendo en condiciones insalubres, sin falta de protección social o de seguro de salud, y por supuesto un estigma social persistente. De allí que debamos insistir en el mejoramiento de los medios de subsistencia, en las entregas adecuadas de herramientas para poder ejercer de manera integral e íntegra su actividad, y por supuesto fortalecer esa cadena de valor del reciclado para considerarlo, reitero, una oportunidad de empleo. Necesitamos promover, y de manera reiterativa lo han dicho mis colegas, la economía circular, reducir, reutilizar y reciclar. Los sistemas productivos lineales se están imponiendo grandes presiones, de allí que efectivamente tendamos a pensar en un nuevo modelo distinto a ese modelo lineal, y por tanto que ojalá se tomen en cuenta las políticas nacionales, en especial la Agenda de Crecimiento Verde, que actualmente, entre otras cosas, está orientando la estrategia de recuperación económica del post-COVID. De allí que valga la pena repensar, como así nos lo han planteado a través de las 7 R's, esto lo decían en la discusión del plan de desarrollo: repensar, rediseñar y reducir, reusar, por supuesto reparar, priorizando el mantenimiento sobre el reemplazo, reciclar y recuperar. Es importante que hagamos un seguimiento cierto en esta materia, y por supuesto atendiendo el documento que nos trajera Pro Bogotá Socio con Fedesarrollo, tener en cuenta estos temas que están allí puntuados sobre decisiones inaplazables para Bogotá, y cómo se desagregan en esa acción 9 de liderar la formulación de un plan de gestión integral de residuos sólidos a nivel metropolitano. Ya voy a terminar, Presidenta, aquí está. Uy, creo que lo aumenté en tamaño en vez de pasarlo. Ya termino con esto, Presidenta. Este documento que nos habla puntualmente de generar un acompañamiento permanente y de constante periodicidad para educar y sensibilizar al ciudadano para la separación en la fuente, no campañas aisladas, fraccionadas, sino que permitan estar evaluando el impacto que tienen esas estrategias, mejorar el acceso a infraestructura de separación en la fuente para los ciudadanos, articular las acciones de los programas de responsabilidad extendida del productor, que eso lo señalaba también Heidi, que me antecedió el uso de la palabra, y estas 3 acciones concretas
preguntas nos pueden llevar de manera urgente a que la administración distrital pues se vuelque, perdón, en esta materia. Finalmente, reiterar, aquí hay dos temas clave. Uno, que las actuales políticas no promueven la economía circular, se paga por residuos depositados, no por residuos reciclados, ni la modificación del marco tarifario que trae el gobierno, que no plantea pues obviamente algo diferente a esto. Y segundo, el tema principal que debe ser cómo se va a promover entonces el aprovechamiento de los recursos, qué incentivos vamos a generar para que nos volquemos a construir una propuesta con base en la teoría, que suena muy bonito, pero que definitivamente está muy alejada de la realidad. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, concejala Gloria, muchísimas gracias. Y concluye la intervención de voceros la concejala Carolina Arbeláez de Cambio Radical. Presidenta, muchas gracias. Yo quiero pedirle que del tiempo que tengo como vocera me permita que el concejal Jeffer concluya con unos 2 o 3 minutos al final de la intervención. Yo voy a tomarme unos 7 minutos para mi presentación. Entonces, no espero que no haya ningún problema. Voy a apagar la cámara para que no genere ninguna interferencia con la conexión. Gracias. Bueno, muy pertinente, la verdad. Este debate en estos momentos donde todos debemos de estar comprometidos con esta causa. El medio ambiente debe estar en la agenda programática. Yo creo que de todos los partidos y movimientos políticos, el gran reto nosotros como líderes también es lograr involucrar a toda la ciudadanía. Hoy podemos usar la tecnología y apostarle a las campañas de cultura ciudadana. Esto debería ser un compromiso ciudadano. El llamado universal de las Naciones Unidas mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la gestión de residuos en el mundo nos debe llevar a promover y desarrollar la correcta gestión, investigación y desarrollo para el aprovechamiento de los residuos. América Latina produce el 10% de la basura que se produce en el mundo, por eso la importancia de aprender a reciclar. Según los datos de ONU Habitat, cada persona en la región genera 1 kilo de desechos diarios, llegando a un total de 541.000 toneladas diarias. El Banco Mundial indica que en América Latina solo se reciclan el 4,5% de los desechos, una cifra reducida en comparación con el promedio mundial, que es de 13,5%. Vemos ejemplos como el de Suecia o Suiza, en el que reciclan hasta el 99 y 100% de sus basuras respectivamente. Obviamente aquí pues son países que para llegar a este punto diseñaron estrategias claras como las estrictas y altas sanciones para quienes no cumplan con las medidas de reciclar, con lo cual yo estaría de acuerdo que se debería de pensar en esto. En promedio en Bogotá hay 20.000 recicladores a los que poco se les respeta y valora su oficio. Las campañas para que los ciudadanos reciclen no han sido suficientemente eficaces. El año pasado la ciudad produjo 2,66 millones de toneladas de residuos, solo se aprovechó el 19,06 y los recicladores lograron recuperar o usar solo el 10% de las basuras. Entre todo este panorama hay un tema clave para la salud pública y la protección del medio ambiente que me gustaría abordar porque muy poco hablamos, pero que el Partido Cambio Radical lo ha tenido muy presente a la hora de hacer proyectos de acuerdo en el Consejo de Bogotá, y es el caso del aceite vegetal usado. Este es un residuo que tiene unos efectos mortales para el medio ambiente y se convierte también en una problemática de salud pública si no se cuenta con un manejo adecuado. La falta de regulación sobre la gestión del mencionado residuo ha favorecido problemáticas como la de que este residuo se vierta por el desagüe o se arroje a la basura y genere graves consecuencias ambientales. 1 litro de agua contamina hasta 1.000 litros de agua, la cantidad de agua que toma una persona promedio durante 1,15 años. Esto impide la oxigenación que causa la muerte de seres vivos, además, al enfriarse forma capas gruesas que transportan las tuberías, que se transportan por las tuberías, lo cual incrementa la presencia también de roedores, cucarachas, bacterias, olores ofensivos, proliferación de insectos. Peor aún, cuando este es manipulado por las mafias, porque esto también es un negocio para muchos que reembalsan este aceite para el consumo, lo comercializan, comúnmente este es devuelto al mercado para la reventa, después en un proceso en que
dentro de los que le aplican cloro y generan graves problemas de salud pública. Es por eso que el Consejo de Bogotá, en cabeza de la bancada del Partido Cambio Radical, logró un proyecto de acuerdo distrital, el 634 del 2015, que planteaba la regulación, la recolección, el transporte, el almacenamiento y tratamiento de este en el Distrito Capital. Y es que es importante tener presente, colegas, que el Laboratorio de Microbiología de la Universidad Javeriana años atrás tomó 88 muestras de aceite de Bogotá, Cali y Barranquilla para determinar la calidad del aceite que se consume. Lo que encontraron fue bacterias, agua en el aceite reenvasado, en las botellas que fueron de otros aceites y peor aún, en botellas hasta de detergentes. Se evidenciaron plantas para el tratamiento del aceite vegetal usado. En estas se utilizan químicos y otros procedimientos con la intención de blanquear el aceite para que su color siga siendo el amarillo claro que se conoce y no levantar sospechas por parte de los tenderos y consumidores de los barrios populares donde este es comercializado. El consumo de aceite vegetal usado es una amenaza para la salud, puede destruir el hígado, causar enfermedades cardiovasculares, disfunciones del sistema reproductor, cáncer de colon, cáncer de estómago, entre muchas otras enfermedades más. Según el presidente de la empresa Ecogras, en Colombia el 30% del aceite usado va dirigido al mercado negro, conducido al consumo humano o animal. Otro problema ambiental se presenta cuando la disposición del aceite se da a través de bolsas de basura, pues estas afectan al sano desarrollo del relleno sanitario, dado que impermeabilizan al mismo, afectando el proceso de lixiviados. Si no se controla adecuadamente, los lixiviados pueden contaminar los suelos y las aguas superficiales y subterráneas. Como se trata de un proceso contaminante que se produce de manera lenta, sus efectos no suelen percibirse hasta varios años después. Como se puede evidenciar entonces, la errónea disposición final del aceite vegetal usado puede afectar diversas maneras. Por eso la intención de este acuerdo era tener una trazabilidad del mismo para impedir que cayera en manos de inescrupulosos o se dispusiera inadecuadamente, tratando de evitar que surgieran las señaladas afectaciones. El aceite es un elemento difícil de disposición final, no se sabe muy bien cómo se debe hacer para reciclar y yo creo que aquí muchas veces por ignorancia también de la gente. Por eso quisiera preguntar cuál es ese trabajo que se está haciendo desde la administración para darle cumplimiento primero al Acuerdo Distrital 634 del 2015 del Consejo de Bogotá por parte de la Secretaría de Salud, del Medio Ambiente y también cómo es esa campaña que se está haciendo de cultura ciudadana para enseñarle la importancia de reciclar este aceite al ciudadano, a la gente del común, a la gente que hoy lo está virtiendo por la cañería y que está causando un grave daño al medio ambiente. En el mercado actual se está utilizando el aceite vegetal usado de cocina para materia prima para producir, por ejemplo, biodiesel. Me parece muy acertado y se debería estar buscando cómo reducir los daños ambientales de salud pública sobre costos y sobre todo buscar de qué manera esto se convierte en energías renovables. Me parece muy pertinente. Aproximadamente por cada 1,2 litros de aceite vegetal usado se puede producir 1 litro de biodiesel. Todos y cada uno de nosotros deberíamos de ser responsables de los residuos que generamos y tenemos una obligación ecológica para disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable. Hay que garantizar que los residuos no van a contaminar las aguas ni otros ecosistemas. En definitiva, pues nosotros formamos parte del ciclo de la naturaleza. Y aquí entonces ya para concluir, poder dejarle un espacio al concejal y mi colega Jeffer, yo quisiera pues plantear unas preguntas para la secretaria o para la administración. ¿Cuántos han sido los operativos hasta la fecha para poder evidenciar si los grandes generadores de aceite vegetal están dando un buen uso a este aceite y cuál es esa trazabilidad que ustedes están evidenciando según como lo dice el acuerdo? Sería bueno saber cuántas toneladas de aceite vegetal se está procesando en Bogotá, cuánto está en el mercado para saber cuánto se está recogiendo y su buen uso, repito. ¿Cómo se está regulando el manejo de la disposición de estos aceites vegetales en casas? Porque sería bueno proponerle a este consejo un acuerdo también para hacer la trazabilidad del residuo en casa, no solamente el industrial o el de grandes generadores. ¿Cómo se está regulando a todos esos restaurantes, hoteles, colegios, fábricas de frituras, entre otros, para que no estén reutilizando el aceite que se convierte en un problema de salud pública? Y esto pues debería estar haciéndose operativos de manera constante para saber si ellos están o no están reutilizando el aceite. Entonces aquí dejo unas reflexiones. Yo le haré llegar un cuestionario a la Secretaría de Ambiente para que me ayude también a resolver unas dudas frente a este acuerdo distrital que ya
repito, está sancionado, pero que pues deberíamos de mirar y hacer un balance de cuál ha sido hasta la fecha, pues la asertividad del mismo. Entonces, muchas gracias, Presidenta, para darle la palabra al concejal Jeff. Con gusto, concejala Carolina Arbeláez, concejal Jeffer. En principio quedan 2 minutos, pero siempre habrá un bonus track. Presidenta, muchas gracias, muy generosa de usted, como siempre, dando las garantías, y más a la oposición. Bueno, no, yo quiero ser supremamente sucinto, quiero enfocar mi intervención a las bodegas de reciclaje. Yo creo que aquí hay unos responsables institucionales, aquí hay un proceso básicamente colaborativo con todo esto que el distrito ha venido avanzando en estos últimos años, por decirlo, en estas últimas décadas, con el papel que juegan los recicladores y ahora estas bodegas de reciclaje que deben cumplir su plan de acción para pues la regularización. Yo creo que es fundamental, lo mencionaba también al un concejal del Partido Liberal, el concejal Mandy Gutiérrez, pero yo creo que deja muchos vacíos sobre el proceso de acompañamiento de la administración, toda vez que en el artículo 15 del decreto 456 del 2010 es claro al decir que la Secretaría de Planeación debe brindar asistencia técnica a la UAEPS y la UAEPS debe coordinar con los propietarios y arrendatarios de estas bodegas para formular dichos planes de acción. Y esto pues en concordancia con el decreto 285 del 2019, donde se establece un último plazo para que los propietarios o arrendatarios de estas bodegas culminaran sus planes de acción, que era como fecha máxima el 30 de abril del 2020, por lo que se deberían pues tener al día de hoy resultados de cómo van esas bodegas con sus planes de acción y la asesoría que debe prestar el Distrito Capital en cabeza de planeación y por supuesto en coordinación con la UAEPS. Aquí pues es donde hago énfasis en que las respuestas de las proposiciones, que si bien es cierto las dieron a finales de febrero de este año, pues se debió haber explicado de manera más puntual en qué iba este acompañamiento y cómo iban a cumplir con esos plazos que establece el decreto 285 del 30 de abril para que se cumplieran con estos planes de acción. En ese sentido, pues espero que la Secretaría de Planeación nos cuente de qué manera ha brindado esta asistencia técnica a la UAEPS, que nos den la trazabilidad y en tal sentido, pues que la UAEPS nos brinde un informe de cómo ha coordinado esta implementación y qué resultados se ha obtenido al respecto. Ya para terminar, considero que también este punto es fundamental, lo planteaba también de alguna manera el concejal Mandy Gutiérrez, que esto es un tema que se debe llevar al plan de ordenación territorial. Pregunto cómo ha hecho la UAEPS este acompañamiento, partiendo de que muchas de estas bodegas están asociadas con población vulnerable o con personas que no tienen los recursos o el conocimiento para prestar estos planes de acción que les exige el artículo 9 del decreto 113 del 2013. Y quiero formular simplemente estas preguntas, señora presidenta, para terminar con su generosidad en el tiempo que me ha dado. La UAEPS ha hecho un análisis para determinar si los traslados de estas bodegas implicarían mayores desplazamientos para esta población recicladora que se mueve mayoritariamente a pie o usando vehículos de tracción humana. Yo creo que ahí hay un tema fundamental en tema humano. Y recogiendo todo lo planteado anteriormente, quisiera que, de acuerdo a las 367 bodegas que ha establecido la Secretaría de Planeación, la que reporta en los inventarios de la UAEPS, nos contara cuántas ya tienen culminado su plan de acción, cuántas catalogadas como prioridad alta en el marco del decreto 113 del 2013, por esta razón en zonas de estructura ecológica principal o en suelos de protección por alto riesgo, según lo que establece el IDIGER. Y por último, ya fuera un poco del tema para la Secretaría de Ambiente, quisiera que nos aclarara un poco mejor la situación ambiental del predio Serafín, en donde se están disponiendo los residuos mixtos que antes iban al relleno. Pues como lo he manifestado en diferentes ocasiones, hay denuncias de diferentes actores, incluyendo ONGs, que dicen que se encuentra operando dentro de una ronda de río del río Tunjuelo y que no tiene los permisos ni las licencias ambientales.
Y a propósito del comentario que hizo el concejal Sarmiento, yo creo que por madrugar más no amanece más temprano. Creo que es importante que la administración tenga los procedimientos correspondientes para ver cuál va a ser el final de lo que plantean con esa posible caducada del operador del relleno sanitario, doña Juana. Creo que hay unas cosas estamos investigando en la bancada de Cambio Radical para ver quién es el que se quiere quedar con esa operación, a ver si es que van a tratar el 100% de los lixiviados, a ver qué es lo que está pasando de fondo. Y aprovecho también para preguntarle a la UAEPS cómo han venido articulando con la Secretaría de Integración Social para todas las ayudas a esta población recicladora en medio de la pandemia. Muchísimas gracias, señora presidenta. Con muchísimo gusto, concejal Jeffer. Y concluye entonces la concejala Atiquigua. Gracias, señora presidenta. Bienvenido este debate que nos trae el día de hoy la bancada del Partido Liberal. Me parece fundamental desde el movimiento alternativo indígena y social plantear en el centro de esta pandemia los suelos vivos. Cuando hablamos de economía circular, yo creo que tenemos que remitirnos a los aportes desde las comunidades rurales podemos hacer a este concepto. Cuando uno se remite, por ejemplo, a la finca, en una finca absolutamente se le da un uso, en especial, por ejemplo, a los desechos de cocina. Entonces yo creo también que las soluciones en el futuro vendrán del campo. Como yo soy una mujer pues que creció en el campo y soy bachiller agrícola, además produciendo los alimentos que consumíamos durante nuestra vida escolar, aprecio muchísimo la oportunidad desde esa experiencia de vida, de decir que yo creo que todo lo que se refiere a los desechos orgánicos, que son la mayoría de desechos de nuestra ciudad, pues perfectamente, si hay una muy buena clasificación en la fuente, son susceptibles de ser la base, la fuente para mejorar los suelos de nuestra ciudad. Entonces he venido insistiendo la importancia de resolver ese conflicto entre los usos del suelo y la vocación, el cambio de los usos. Yo creo que los suelos para producir la comida son suelos sagrados. El tema del hambre hoy en nuestra Bogotá región es un problema político, no es un problema de otro orden. En ese sentido, yo creo que los residuos orgánicos tienen una estrecha relación con la importancia de fortalecer la vocación agrícola de nuestra región. Entonces, allí quisiera plantear varios temas. El primero tiene que ver con un contexto de entender lo que ha pasado, digamos, a quién ha beneficiado este modelo de prestación de servicio de aseo a nivel mundial. Y lo primero que quiero decir es que existen 8 multinacionales que concentran el sector de prestación de servicios de aseo. Yo me he referido en varias oportunidades al tema de la tecnocracia internacional. Creo que estos modelos responden a las orientaciones de esta tecnocracia, pero lo que nos han demostrado es que lo que está en crisis es también este proyecto de sociedad de consumo industrial, y lo que está en cuestión ahora con la pandemia y tiene que ver con la densidad son las aglomeraciones urbanas. Acordémonos que en otros contextos los hogares generan muy pocos residuos y se encargan de ellos para su gestión. Entonces, para hacer un recuento, en 1954 el Ministerio de Salud Pública incorpora por primera vez en el lenguaje el manejo de las basuras o la definición del relleno sanitario. Es la Organización Panamericana de la Salud, la OEPS,
quien específicamente relaciona la incorporación de la tecnología de rellenos sanitarios para disponer de las basuras urbanas. En 1993 se crea el Ministerio del Ambiente y con las autoridades territoriales asumieron este sistema tecnológico y lo convirtieron parte central del esquema de gestión de basuras. Yo creo que hoy, pues yo quiero dejar esa pregunta. Yo creo que es evidente, de acuerdo pues a las características del relleno sanitario Doña Juana, que este no ha sido el mejor modelo. Entonces, allí yo creo que necesitamos también, a propósito de la formulación del PEGIRS, modelar con una visión sistémica y pensar en las potencialidades de tener también un enfoque integral desde la generación de empleo, la reducción de los impactos ambientales. Pero miremos qué ha pasado con el tema de privatizar el servicio de recolección, barrido y limpieza de los residuos urbanos. Yo creo que en el caso del Distrito Capital, desde que se canceló la empresa distrital de aseo, que era la EDIS, fundada en 1958 y empieza el 1 de noviembre de 1988, la privatización del servicio de recolección, barrido y limpieza de los residuos urbanos, pues tenemos demasiada evidencia que esto ha sido un fracaso. Ahora bien, si miramos el incremento de la tarifa, recientemente, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Agua Potable en el 2018 pasó de 2.000 pesos a 16.080 pesos el pago por concepto de lixiviados y en disposición de 22.000 a 36.000 pesos. Y yo creo que el argumento central, que era mejorar las condiciones del relleno, pues ya vemos que el informe que presentaron a la Comisión Accidental del Relleno, pues es que esto no se ha cumplido. En ese sentido, yo creo que hoy sale más barato enviar la basura por correspondencia que se recoja en los hogares, y es necesario también mirar de qué manera se cumple realmente un estímulo para poder aprovechar los residuos orgánicos. Un tercer punto que es realmente preocupante tiene que ver con los cuerpos de agua. En el caso del terreno, pues donde está el relleno de Doña Juana, por ejemplo, está todo el asunto del Quebrada Mochuelo, al norte. Allí se han hecho intervenciones para canalizar las aguas de lluvia y evitar que alcanzaran, por ejemplo, las celdas de las basuras, las quebradas Puente Blanco y Botello, que fueron modificadas para la construcción de zonas de descarga y de vías. La quebrada Yerbabuena se convirtió en la vía de salida de los líquidos resultantes del proceso de descontaminación de lixiviados que finalmente caen al río Tunjuelo. Situación que se agrava con la tendencia a la disminución del caudal en tiempos de sequía y por la acción antrópica en la cuenca alta del río, además de la carga de materia contaminante que arrastra el Tunjuelo. Yo creo que el problema de las aguas residuales terminan conjuntamente con los materiales de la explotación minera, pues causando un impacto no solamente en el río Tunjuelo, sino en el sistema hídrico, ponen en riesgo incluso las aguas subterráneas, de tal manera que yo creo que esto requiere en su integridad una intervención para salvaguardar también el sistema hídrico. Allí yo creo que es necesario revisar el modelo tradicional en su integridad, que ha girado en torno a la asignación de diversas licitaciones, una para recolección, barrido y limpieza, otra para la disposición final y otra para residuos hospitalarios, con lo cual se ha ignorado la regulación a fondo de la gestión del material potencialmente reciclable, separando así los residuos sólidos urbanos entre aprovechables y no aprovechables, ignorando así las posibilidades que ofrece hoy la reutilización, el aprovechamiento de los residuos orgánicos. Es decir,
yo creo que no existe el concepto de basura, no se puede ver los residuos, por eso tenemos que hablar de residuos, y en el caso de los residuos orgánicos, creo que debe estar ligado a la vocación ambiental y agrícola de Bogotá región. Un tema, pues también tiene que ver con el corto del césped y todo lo que tiene que ver con la poda de los árboles. Es un material que perfectamente puede ir a las plantas de compostaje que en la actualidad existen en las afueras de Bogotá y que cuentan con toda la tecnología, y me parece que se disminuiría sustancialmente el impacto al relleno de Doña Juana. Creo que la ciudad viene avanzando, los habitantes, los ciudadanos, en una conciencia de la importancia de hacerse cargo de sus residuos, de avanzar en ecobarrios. Por eso pensar también incluir en el PEGIRS a gran escala todo lo que significaría la transformación de los residuos orgánicos en abono, que es la materia prima para producir alimento, sería la solución definitiva al problema del hambre en la ciudad, en una democratización del derecho a la alimentación, en una descentralización también del manejo y de la responsabilidad que cada conjunto residencial, que cada barrio, que cada persona tiene de sus residuos. En este caso, los residuos de la cocina, pues si se clasifican desde la fuente, no se contaminan. Creo que debemos avanzar en superar la fragilidad ambiental de la cultura y trabajar en ello. En el marco, por supuesto, del Plan Distrital de Desarrollo, creo que hay avances, el programa 38, el programa 33, el artículo 33, el artículo 128, que incluye unas nuevas dimensiones. Está, por supuesto, allí pensándose el modelo de administración de los residuos que debe tener la ciudad, y yo creo que debe ligarse, no entenderse como algo aislado, sino entre la producción de suelo, la producción de abonos y la solución del hambre, el derecho a la alimentación de las personas. Conozco casos y experiencias donde en el ADN de los ciudadanos está ese saber campesino. Hay que considerar estos saberes también como parte del patrimonio invaluable de nuestra ciudad, lo cual requiere, por supuesto, una democratización del sistema. Muchas gracias, señora presidenta. Con el mayor gusto, concejala Ati. En principio la idea era levantar aquí, lo vamos a hacer, solo que hay dos personas que están invitadas para esta sesión, ya que están conectados, pues a menos que algún concejal tenga alguna objeción, porque el reglamento lo que establece es que los invitados hablen una vez de todos los concejales. Les voy a dar a cada uno por 4 minutos, que es lo que me ha solicitado la concejala Sara Castellanos, pues ya que están conectados y muy probablemente les cueste conectarse en la siguiente sesión. Son ellos el señor Wilson Fuentes, representante de la organización ANIR y de los bodegueros de Bogotá, y el señor Alex Rosso, representante legal de la Asociación de Recicladores Logirec, SAS, organización que hace parte de la prestación de servicios de Bogotá. Entonces, el señor Wilson Fuentes, tiene usted 4 minutos, está por allí. Muy buenas tardes, muchas gracias, presidenta, muchas gracias a todas las concejalas y concejales de la ciudad, gracias por tener este debate muy importante. Partimos todos de la misma idea, hay que mejorar el reciclaje en la ciudad. Es una actividad que se ha desarrollado sin la participación del Estado desde ya hace más de 60 o 70 años. Es una actividad que no empezó desde el 2016 con la expedición del decreto 596, una actividad que lleva, como les digo, más de 40, 50, 60 años y que ha hecho ha dado importantes beneficios a la ciudad, no solamente en la parte económica, también en la parte social y en la parte ambiental. Durante los 32 años que tiene ya el relleno sanitario de Doña Juana, hemos dejado de llevar al relleno
miles y miles de toneladas que le han alargado la vida útil al mismo. Y ese es un beneficio que la ciudad no nos puede negar. Verdaderamente nosotros necesitamos que nuestra actividad sea incluida dentro del plan de ordenamiento territorial. Nuestras bodegas no están localizadas por capricho de los propietarios, sino más bien han sido por la necesidad que tienen los recicladores en sus circuitos de las comunidades, para que nosotros estemos y podamos brindar el apoyo a esos circuitos y los materiales puedan ser acopiados y comercializados desde nuestras bodegas. Nosotros trabajamos en alianza con las organizaciones de recicladores. No es cierto que las bodegas estén cobrando o recibiendo beneficios vía tarifaria. Nuestro beneficio económico es únicamente por la comercialización de los materiales. Tampoco es cierto que nosotros seamos los que imponemos los precios. El mercado, los precios los pone el mercado. Es un mercado que se regula tanto a nivel nacional como internacional. Los materiales tienen sus altas y sus bajas en relación de precios, y nosotros no nos podemos dar el lujo, teniendo más de 1.500 bodegas en la ciudad, de pagar a unos precios tan irrisorios como los dijo el primer interviniente del día de hoy. La idea es que se regularice, como bien lo dijeron, tenemos hace 10 años un sistema, unos decretos que tienden a regularizar nuestra actividad, el 110, sobre todo el 456, perdón, de 2010 y el 113 de 2013, pero en realidad nos ponen unas cargas excesivas. Hoy los concejales preguntan que qué pasa con ese plan de acción, que si ya se terminó. Realmente el plan de acción para la mayoría de las bodegas simplemente radicaría en una relocalización de las mismas, porque con todas esas medidas, con todos esos parámetros que nos están colocando, no podemos cumplir con todo eso. Sencillamente, como lo dijo algún concejal el día de hoy, necesitaríamos tener una vía de mínimo 12 metros o 15 metros al frente de nuestros predios, los que son en su gran mayoría en arriendo, y no los tenemos. Tendríamos que comprar los predios de al frente para tumbarlos, hacer una nueva vía para poder continuar donde estamos. Y la relocalización quebraría el sistema de reciclaje de la ciudad, porque los recicladores no pueden, con sus vehículos de tracción humana, gastar un día para hacer la recolección y otro día para poder hacer la comercialización. Nosotros nos reunimos la semana pasada con Planeación Distrital para un diagnóstico. Ellos nos dicen, no sé de dónde han sacado las cifras de 550 bodegas. La administración ha hecho dos inventarios de la cantidad de bodegas que hay. En los dos inventarios suman 1.082 bodegas de reciclaje inventariadas, inscritas ante Planeación Distrital. Y también nos mostraron un mapa con las cifras que tiene Cámara de Comercio de nuestras actividades, de nuestros códigos de actividad comercial, y hay más de 1.500 establecimientos comerciales que tienen esos códigos SIU, el 3830 y el 4665. Entonces, nosotros estamos dispuestos a cumplir hoy. Hoy tenemos nosotros visitas de la Secretaría de Salud para verificar no solo lo que estamos haciendo durante esta pandemia, cómo tenemos organizada la recepción de los materiales y los temas de bioseguridad, sino que también para que nosotros cumplamos con todas las normas que deben cumplir los establecimientos comerciales. Nosotros no queremos ser informales. Nosotros necesitamos la formalidad, pero también necesitamos que el distrito nos ponga unas reglas claras, pero que podamos cumplir, que no sean imposibles, que no nos pongan lo que tenemos hoy. Las acciones de mitigación que tenemos hoy nos dicen que debemos poner semáforos al frente de nuestros predios, que debemos colocar cámaras y hacer unos convenios con la Secretaría de Movilidad. Eso es imposible de cumplir para un gremio que en su mayoría es de estrato 2 y 3. Como les digo, la mayoría de las bodegas son en alquiler. Nuestra actividad comercial
no es para enriquecernos. La mayoría de las bodegas son pequeñas y únicamente dan el beneficio al propietario y a su familia. No es nuestra actividad la que genera mayor riqueza. Muchas gracias por todo, de todas maneras, y muchas gracias a todos los concejales por estar pendientes de nuestra labor y de nuestro gremio. A usted, señor Fuentes, muchísimas gracias por su intervención y su trabajo. Y le doy entonces la palabra, escúchenme, a el señor Alex Rosso. Muy buenas tardes, señores concejales, muy buenas tardes, señora presidenta. No sin antes agradecerles la intervención que han tenido los concejales de la bancada liberal y muy agradecido a la doctora Sara Jimena Castellanos por habernos escuchado y de haber atendido la solicitud que le hicimos de organizar algo como lo que se está haciendo hoy, de permitirnos ser escuchados. ¿Sí? Quiero iniciar diciéndoles y recordándoles que hubo un fallo de la Corte Constitucional en el cual hace que tengamos acciones afirmativas y que seamos sujetos de especial protección del Estado. Pero a algunas personas se les olvida que somos sujetos sujetos de especial protección, haciendo programas que atropellan o van en contravía de las comunidades recicladoras, atentando desde el POT, por ejemplo, en los lineamientos que está poniendo el POT, los obstáculos para que las bodegas, que realmente son 1082 bodegas que funcionan en Bogotá antes del decreto 596, dejen de funcionar. No, desde el 2013 no se ha hecho unos lineamientos claros para que hagamos un sondeo realmente de cuántas bodegas hoy en día existen después de la 596 y permitamos que todas las bodegas, tanto las que están dentro de la prestación como las que no, que son aliadas, hagan parte de una cadena estable que le permita ser asequible al reciclador para que permitan comercializar sus reciclajes, porque tienen que recorrer muchos kilómetros. No es fácil jalar un vehículo de tracción humana, no es fácil ir con un costal en la mano, no es fácil ir a recoger puerta a puerta o bolsa a bolsa en la calle lloviendo o haciendo sol. Si las bodegas de Bogotá no quedan con unos buenos lineamientos dentro de planeación, dentro del POT, vamos a darle, no sé, digo entre comillas, la oportunidad a algunas personas que están interesadas que los recicladores no estén en la calle, que las bodegas no existan, algunas personas que proponen 6 parques de reciclaje y que le niegan la oportunidad, o ni siquiera la oportunidad, el histórico de los recicladores y las bodegas de reciclaje en Bogotá para seguir haciendo una buena prestación del servicio. Eso por parte de POT. Entonces, quería decirles recordarles que son 1082 bodegas de reciclaje en Bogotá que están en planeación. Hoy le dijimos al Consejo de Bogotá y al distrito que nos está escuchando que deben de ampliar, no hacer una nueva regularización, sino de hacer la ampliación de las bodegas en Bogotá que permitan la prestación del servicio de los recicladores y permitan el libre acceso a la comercialización a la cual tenemos derecho. Ya que ustedes vieron la intervención de los demás concejales, nosotros somos personas vulnerables que no alcanzamos ni siquiera un mínimo. O sea, hay recicladores que realmente no alcanzan ni siquiera a un mínimo ni diario ni mensual. Entonces, el distrito tiene que empezar a estar dejando de vulnerar y las entidades tienen que dejar de estar vulnerando a los recicladores, inventándose en obstáculos para que los compañeros sigan prestando su servicio. No dejar las bodegas o no organizar las bodegas en el POT con una buena regularización, con una buena participación y una buena georreferenciación sin poner tantos obstáculos ni tantas trabas de cumplimiento, sino que cumplan lo que realmente tiene que cumplir la normatividad, que es lo básico de otras bodegas. No le estamos pidiendo más ni menos, sino que permitan que las bodegas sean regularizadas y trabajen a bien de la prestación del servicio. Es más, el gobierno y el distrito deberían de estar dejando de pensar en invertir en 6 patios e invertir esos capitales en fortalecer las organizaciones y fortalecer estas bodegas para que cumplan una buena prestación. También queremos decirles a su merced, queremos decirles a ustedes que nosotros los recicladores de Bogotá
hacemos una buena prestación, pero hoy en día en Bogotá estamos señalados, por ejemplo, lo que acaba de decir el concejal Manuel. El concejal nos dice, hombre, venga, ya subió, se ha disparado el precio de la tarifa en Bogotá. No es que se haya disparado el precio de la tarifa en Bogotá. Resulta que es que antes de la normatividad de la 596, se estaban recogiendo 7.000 toneladas de material en la Bogotá diario. ¿Sí? No es que se haya aumentado, lo que pasa es que nunca se ha regularizado el tema del reciclaje en Bogotá. Nosotros comenzamos a reciclar y a separar los productos que ellos nunca fueron, que ya estaban dentro de las 7.000 toneladas, pero que la prestación de servicio sigue cobrando eso. Las empresas de aseo tienen unos estándares regulatorios de porcentajes o de promedios que son siempre pagados. O sea, no es que se hubiera aumentado el reciclaje, lo que pasa es que nunca se reportó. Y ahorita que lo estamos reportando nosotros porque estamos haciendo un ejercicio, porque estamos cumpliendo con la prestación del servicio, porque estamos cumpliendo con todo lo que se dio por la Superintendencia de Servicios y la misma unidad ejecutiva de servicios nos vienen a juzgar. O sea, no juzguemos, miremos desde dónde viene la problemática desde las empresas de aseo. ¿Sí? Acciones afirmativas que la unidad ejecutiva de servicios públicos le niega a los recicladores desde sus operadores. Cuando mandan a verificación el reciclador no le ponen citas o no les cumplen las citas y pasan un reporte diciendo que no son recicladores. Habemos 21.000 recicladores, de 21.000 a 23.000 o 24.000 recicladores en Bogotá, pero habemos muchos más que la unidad ejecutiva de servicios públicos debe dejar de ingresar al rubro a los recicladores y no poniéndoles tantas trabas, no poniéndoles trabas de seguimiento, sí, hay que comprobar que son recicladores, sí, verifiquemos que seamos recicladores, pero permitámosle que sean reconocidos, que sean formalizados, no dejándole la formalidad y dejándolo la informalidad. Tenemos otro problema también de juicio en el tema del perfil. Abren un sistema en el perfil en el cual colocan una pregunta capciosa que como consecuencia no permite equitativamente que las organizaciones se inscriban. ¿Sí? Piden una información a los recicladores para decirnos ahorita que no va a ser a votación la elección de los delegados, sino que va a ser, aparentemente va a ser por un sorteo. ¿Sí? Si ustedes se dan de cuenta, mira las inscripciones de perfil, en el listado de inscriptores de inscripciones de organizaciones hay uno, y en el acta hay otras organizaciones. Esto nos queda en duda, o sea que la UAD está diciendo quién puede participar y quién no puede participar. ¿Sí? Recordemos, señores, que que el fallo de la Corte Constitucional de Amparo, y aquí tenemos que darle todas las garantías, no solamente a un reciclador, sino a todos los recicladores. Las acciones afirmativas son para todos los recicladores. La unidad ejecutiva, preguntaba a otra concejal qué acciones han tenido afirmativas. Más allá de un uniforme no han tenido la unidad ejecutiva de seguridad. Ni siquiera se ha pronunciado más allá de un tapabocas de la protección del reciclador en este tema de COVID. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, no sé si quiere concluir. Sí, quería concluir y hacerle un llamado realmente, no sin antes agradecer al Consejo de Bogotá, ¿sí? Habernos escuchado y haber tenido, aunque es corto el tiempo, para realmente explicarle la problemática de las amenazas y las amenazas de sacarnos a nosotros de nuestro mínimo, de prohibirnos nuestro mínimo vital y sacarnos a nosotros de nuestro trabajo, que es lo que realmente tenemos a la mano para poder subsistir. Pero recordándole que ustedes que estén en el tema de vigilancia estuviera más acorde o más pendiente de estas entidades distritales que realmente no sé por qué lo hacen o no sé a quién quieren proteger o a quién quieren ubicar en el negocio, sacando a los recicladores y prohibiéndolos su mínimo vital. Gracias, señora presidenta. A usted, señor Rosso, y al señor Fuentes, ojalá puedan acompañarnos en la siguiente sesión, cuando concluiremos este debate, que es como de una vez, para que se puedan agendar. Es el martes 28 de julio. Entonces, ese día continuaremos con las intervenciones de los otros concejales y con la administración. Muchísimas gracias, colegas, y a los invitados y a los citantes de este debate de la bancada liberal. Secretario, gracias. Le damos a usted. Gracias, presidenta.
Leamos, por favor, el siguiente punto del orden del día, secretario. Muchas gracias, presidente. Feliz tarde. Gracias. Gracias, concejal Arbeláez. Con gusto, presidenta. Quinto, comunicaciones y varios. ¿Alguna comunicación? No, señora presidenta. Entonces se levanta la sesión agradeciéndoles nuevamente y a los funcionarios y funcionarias de la administración, feliz tarde. Presidenta, siendo las 2:30 de la tarde del día de hoy, 22 de julio de 2020, se levanta la sesión no presencial de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo. Gracias, Feliz secretario. tarde para todas y todos. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias a todos y estaremos enviando respuestas por escrito. Gracias, secretario. Gracias, muy amables. Buenas tardes a todos, que estén muy bien. Gracias y hasta luego.